Vaya buscando allí Mateo, capítulo 11. Hoy terminamos el capítulo 11, gracias al Señor. El Señor ha estado hablando mucho en nuestras vidas a través de todo este capítulo. Hoy también seguramente lo seguirá haciendo al terminar este. Seguimos avanzando. Ya por la misericordia de Dios, más de 50 sermones de este precioso Evangelio según Mateo, y todavía nos queda bastante más para terminarlo. Así que damos gracias al Señor. Seguramente durante todo el 2026 vamos a tener todavía bastante para ver de Mateo. Vayamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículo 25 hasta el 30, y luego deje su Biblia abierta para seguir conmigo toda la exposición bíblica. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, desde el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por este precioso momento que vamos a tener ahora de compartir tu palabra. Danos entendimiento para comprender estas verdades universales junto a sus implicaciones prácticas, para que entonces al entendernos podemos creer en ellas y ponerla en práctica en nuestra vida. Obra hoy en medio nuestro, te ruego que me ayudes, me des sabiduría para expresarme, fidelidad a tu palabra, y que tu nombre pueda ser exaltado en medio nuestro. Pero todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón recién lo mencionaba, hermano Cristian, el llamado más importante en la vida. Creo que casi todos en la vida hemos pasado por experiencia de estar esperando un llamado importante. Algunos ejemplos, no sé, a algunos les pasó haber ido a una entrevista laboral y le dijeron, bueno, si tu perfil le resulta interesante a la empresa, te vamos a estar llamando. Y uno espera que así sea, ¿no? Después muchas veces ni pasa, ¿no? Quédate tranquilo, yo te llamo y no te llama nada. Pero bueno, a veces uno espera y cada tanto pasa que sí que te llama. A veces las situaciones o las experiencias son un poco más como, genera mucho más emoción o mucho más tensión. Por ejemplo, en la puerta del quirófano, esperando que termine la operación de un ser querido. Alguno está esperando, ¿no?, la conocida frase familiares de fulano de tal, y ahí la gente enseguida está atenta porque estaba esperando ese llamado. Muchos acá son chicos, pero años atrás, cuando no existían los celulares y solo había teléfonos fijos, no era extraño que los padres advirtieran a sus hijos, especialmente adolescentes, jóvenes: no se cuelguen el teléfono que estoy esperando una llamada importante. Ya lo sabe la gente más grande, ¿no? Les cuento a los más jovencitos, en aquellos tiempos si te llamaban y se estaba usando el teléfono, daba tono de ocupado. Y bueno, y por ahí ya no te llamaban más y te quedabas con la duda si te quisieron llamar. Hoy ya no existe eso. Bueno, y así hay muchos otros ejemplos de llamados importantes que se te pueden ocurrir. Pero como dice el título del sermón, pienso que existe el llamado más importante en la vida. Uno que no tiene comparación con ningún otro. ¿Cuál es ese llamado? Bueno, el llamado a la salvación de nuestras almas. ¿Quién es el que hace ese llamado? Jesús. Él es el que llama a los pecadores para que se vuelvan a Dios. Y tan importante es ese llamado que solo los que responden a ese llamado son los que heredan la vida eterna. No importa si uno es más o menos creyente, si uno es más o menos religioso, o si dice que cree en Dios o si no cree. La respuesta positiva a este llamado es la única que en verdad valida una fe genuina. No se puede ser un heredero del reino de los cielos sin responder cuando el Señor llama. Pero esto es posible solo al escuchar este llamado.
Por eso, como estoy diciendo, es el más importante en la vida. ¿Por qué menciono esto? Bueno, el apóstol testifica acerca del llamado de Cristo a las personas durante su ministerio terrenal. Pero queda claro que lo hace con la intención de que sus propios oyentes entiendan que ese mismo llamado es el que luego se fue extendiendo a toda la humanidad, y se fue replicando en toda la historia. Más allá que Jesús ahora haya dispuesto a otros interlocutores, el llamado sigue siendo el de Cristo. Tan fundamental era ese llamado, y lo es hoy, que sirve como una identificación básica para reconocer quiénes tienen una fe genuina y quiénes no. Los que responden al llamado son los discípulos de Cristo y por ende los que reciban la vida eterna, y los que rechacen o lo ignoren correrán la misma suerte que las ciudades que Jesús acabó de mencionar en el pasaje anterior. ¿Se acuerdan? Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, y todo lo que vimos el domingo pasado. Así que entendiendo lo importante que es este llamado, el apóstol determinó brindar algunas características del mismo. Así que te animo entonces a seguirme con atención, porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: la fe genuina es la única que responde al llamado de Cristo. Este es el tema del sermón. La fe genuina es la única que responde al llamado de Cristo. ¿De qué consta este llamado? El pasaje va a presentar 3 características, que son las que vamos a ver esta tarde. La primera de las características de este llamado es que es un llamado soberano. El pasaje arranca, lea nuevamente conmigo, con una declaración del Señor, allí versículos 25 y 26. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Veamos algunos asuntos para comprender lo que Jesús está diciendo. En primer lugar, consideremos el contexto. Si bien este relato viene a continuación de los reproches que dijimos recién a las ciudades impenitentes, no quiere decir que fue lo que Cristo expresó ahí mismo cuando dijo eso. En aquel tiempo, si usted lee aquí el comienzo que dice allí el versículo 25, en aquel tiempo está reflejando de parte de Mateo que fue algo que dijo por aquellos días, pero no necesariamente en el mismo instante que lo anterior. Tal vez un pasaje paralelo nos puede dar alguna idea de la ocasión. Allí en el Evangelio de San Lucas, Jesús había comisionado a otros 70 a llevar el mensaje de salvación. Capítulo 10, versículo 1 de Lucas se nos cuenta eso. Los instruyó con conceptos similares a los 12. Leemos ahí en capítulo 10 de Lucas, versículo 2 al 12. Luego de comisionarlos, es que en ese pasaje paralelo se dan las denuncias a las ciudades que no se habían arrepentido, tal como hace Mateo, en Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16. Y un tiempo después acontece el regreso de estos 70, quienes le cuentan a Jesús acerca del éxito de su viaje misionero. Lucas capítulo 10, versículo 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En esa hora, dice Lucas, es que el Señor se regocija y presenta palabras similares a las que tenemos en nuestro texto, allí en Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, aunque luego se enfoca en otras palabras también del Señor, pero el texto básicamente, si lees ahí paralelo, es prácticamente lo mismo que acabamos de leer en nuestro texto. Así que se cree que este pudo ser el contexto de cuando Jesús dice estas palabras, aunque no tenemos certeza completa de esto porque Mateo no da muchos detalles. Lo que nos podríamos preguntar es por qué Mateo no menciona nada acerca del contexto como sí lo hace Lucas y solo indica así como vagamente en aquel tiempo. Bueno, no está mal recordarlo, especialmente para aquellos que están hace menos tiempo siguiendo esta serie. Entendemos una buena interpretación hermenéutica, una buena interpretación cuando leemos y estudiamos la Biblia, es entender que cada escritor selecciona qué cosas contar de acuerdo con el propósito particular que tiene. No tendríamos que estar todo el tiempo comparando y diciendo: ¿por qué este dijo esto? No, eso es un error. Cada uno tiene un propósito por el cual cuenta lo que cuenta. La ocasión en la cual se oyen estas palabras de Cristo no eran algo que Mateo viera significativo en su enseñanza, por eso no lo cuenta. El foco, por lo que notamos, está más bien, más allá del contexto que podemos decir los 70, es en lo que Jesús dice
y en cómo esto se relaciona con el hilo argumental de Mateo. Por eso Mateo no lo menciona. Antes, él en este hilo argumental mostró las características de una fe superficial, la cual dijimos carece de arrepentimiento y sumisión a Cristo. En este caso, el apóstol va a usar este relato, el que estamos viendo ahora, como un comparativo para ver qué es lo que el mismo Señor identifica como una fe genuina, que como todo en la salvación, procede de su iniciativa divina. Y debido a que todo arranca en Él, es que entonces bien dice Mateo que en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. Este era un modismo hebreo que significaba hablar abiertamente, o sea, de manera pública, lo contrario a hacerlo de forma privada o confidencial. Lo expresado entonces en esta idea era algo que el apóstol entiende que el Señor lo decía para que todos lo escucharan, para que resonara en todo lugar. ¿Qué fue lo que habló? Por lo que vamos a ver más adelante a medida que vayamos prosiguiendo en el texto, es una invitación, un llamado a seguirlo, a venir a Él, pero no como cualquier otro llamado. Y por eso, como no es como cualquier otro llamado, en las primeras palabras se enfoca justamente en Dios. Y así vimos que arranca nuestro texto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí la expresión te alabo, la palabra en el griego es exomologeo, es un verbo que cuando se dirige a Dios brinda la idea de una confesión respecto o a sus atributos o a sus hechos. Se utiliza, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 9, justo hoy lo leímos en la lectura bíblica, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Allí confesaré es exomologeo. Es una expresión de reconocimiento de lo grandioso que es Él, o que ha sido, o que será, de acuerdo, ¿no?, en el momento que se aplique. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 11, cuando se habla de la exaltación de Cristo por parte del Padre, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, allí tenemos nuevamente exomologeo. Por lo tanto, es no tanto una expresión simplemente de alabanza, sino una confesión, que en el caso cuando se dirige a Dios es una expresión entonces de sus atributos o de sus actos, la grandeza de Dios. Cristo confiesa entonces y exalta al Padre por aquello que, como Señor del cielo y de la tierra, ha determinado hacer en este mundo. ¿Qué hizo? Escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños, dice el texto. Lo que primero nos podemos preguntar al mirar esto que está aquí es, ¿qué serían estas cosas? Ahí que está bien que está escrito, dice, escondiste estas cosas. ¿Qué serían estas cosas? Bueno, de acuerdo al contexto, no es muy difícil determinarlo. Entendemos que Jesús se refiere al mensaje del reino de los cielos, acerca de quién es Él, el Mesías, lo que vino a hacer, que es salvarnos, y lo que pide y espera de aquellos que vienen a Él, que hasta ahora también sabemos más o menos con claridad, básicamente es que se arrepientan y crean, porque el reino se había acercado. Bueno, estas son las cosas en las que Betsaida, Corazín y Capernaum se habían rechazado o ignorado estas cosas, y por eso Jesús ante los reconvino, los reprochó duramente. Esas personas en esas ciudades, al igual que los líderes religiosos y muchos otros judíos también después, que también estaban mostrando aversión hacia Jesús, rechazo hacia Jesús, son los que entonces Jesús está diciendo en esta parte que son los sabios y entendidos. Estas personas creían ser sabios en su propia opinión en cuanto a la voluntad de Dios, pero en los hechos mostraban una necedad total. ¿Por qué? Porque habían despreciado al Mesías y a su mensaje. ¿Qué tan sabio puede ser alguien así? Pero esta sección es llamativa. Jesús, o según Jesús, esta reacción de la gente, dice aquí el texto, se debía a que el Padre escondió estas cosas de ellos. Así dice el texto. Ahora esto se le puede generar la duda, porque uno podría decir, pero al final, ¿son ellos responsables de haber ignorado o rechazado a Cristo? ¿O es Dios que determinó que esto pasara? Esa es la tensión que podría generarse con esta palabra de Jesús. Bueno, aquí nos encontramos con una paradoja bíblica.
La respuesta, hermano, es que ambas cosas son ciertas. Los judíos impenitentes fueron responsables por su pecado de incredulidad y necedad y por eso Dios los reprocha o se los reprocha. Pero también es cierto de que Dios en su sabiduría definió pasarlos por alto y no iluminar sus corazones con las verdades de Cristo. Como hemos visto, una cosa no invalida a la otra, aunque nuestras mentes no logren unificarla completamente. Es así la responsabilidad de las personas y la soberanía de Dios. Pero no es solamente esto es paradójico, incluso otro concepto igual de paradójico, el que se menciona también allí en el texto. El Padre dice, no solo escondió estas cosas de los sabios y entendidos, sino que dice que el Padre también reveló estas cosas, ¿a quién? A los niños, dice allí. Es claro que la referencia no es literal, no está hablando de niños literalmente, sino que apunta, en este caso, a que esas personas a las que le reveló estas cosas muestran una actitud como la de niños muy pequeños. Aquí la idea de niños, que es Jesús, una palabra que se llama nepios, es como un niño muy pequeño que no puede hablar, o sea, un niño muy pequeñito. Por ejemplo, allí en Mateo 21, 16, Jesús utiliza un texto y fíjense, lo utiliza, es un texto poético y dice, y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? Perfeccionante la alabanza, aquí es un paralelismo. Entonces, niños es también los que maman, o sea, son niños muy pequeños, por eso son casi como bebés, no pueden todavía hablar como un niño más grande. Ahora, ¿cuál es la actitud que dice que entonces las personas que son como niños son las que tienen y a las que Dios reveló estas cosas? Bueno, recordemos el contexto y vamos a encontrar la respuesta. Si dijimos antes que la fe superficial era de gente que no se sometía, entonces estos niños, o la actitud de estos niños, ¿cuál sería? La sumisión. La sumisión que se observa justamente en un niño pequeño. La dependencia completa y absoluta de sus padres. El recurrir a ellos con todo su ser. Usted sabe, cuando un niño pequeño necesita algo, empieza a gritar, empieza a llorar desesperadamente porque está esperando que sus padres lo atiendan, lo cuiden, puedan velar por él. Así se comporta un bebé. Bueno, así también pasa con aquellos que son parte del reino de los cielos. No se aferran a su orgullo ni a sus deseos pecaminosos de independencia de Dios. Son los que ven su pobreza, su bancarrota espiritual y que a la luz de eso se vuelven al Señor de todo corazón. Usted sabe, no existe un bebé que diga, no voy a llorar, voy a arreglármela solo. No existe. El bebé llora porque va a depender su padre. Bueno, así son aquellos que son llamados al reino de los cielos. Solo para pensarlo, cómo es esta actitud de parecida. Ya Jesús algo de esto había hablado allí en el Sermón del Monte, cuando en capítulo 5, versículo 3, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es a esta clase de personas que el Padre les revela todas las cosas. Dios es soberano y determina a quién revelar las cosas y a quién no. Pero a su vez son aquellos que se humillan y vienen a Él como niños pequeños que reciben la bendición de conocer el camino de salvación. Fíjense cómo Jesús en el Evangelio según Juan menciona en capítulo 6, versículo 37, dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es que Dios determinó esconder las cosas de algunas personas y revelárselas a otras? Bueno, según Jesús aquí en nuestro texto da la razón. Define cuál es la razón, versículo 26. ¿Por qué? Porque así al Padre le agradó. Ese es el motivo. Algunos tal vez puedan reclamar que Dios sea injusto, porque le revela a uno y a otro se esconde. Bueno, eso es un error garrafal. Dios, hermanos, es completamente justo. Si quisiera, podría haber decidido no revelarle estas cosas que dice Jesús a nadie. Porque todos los seres humanos son culpables de orgullo y de rebeldía a Dios. Pero cuando en su soberanía determina revelarse a algunos, que aquí dice el texto, los niños, lo que está reflejando también a su vez es su gracia maravillosa.
Jesús explica que el Padre es soberano para dar a conocer el camino a la salvación al que Él quiera y lo exalta por eso. ¿Por qué lo exalta Cristo? Bueno, porque cualquier cosa que le agrada a su Padre, a Él también le agrada, porque ellos son uno. Pero la declaración de Jesús no termina allí. Hasta aquí vemos algo que llamó la atención, pero que era muy claro. Ahora, definitivamente lo que la gente escucha a continuación es todavía más llamativo, más tremendo. Escuche versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hablando acerca de todas las cosas nuevamente aquí, podemos ver que el plan del Padre fue justamente entregárselas al Hijo. Esta realidad resulta o resalta dos asuntos evidentes. Primero, la identidad de Cristo como Dios. Solo alguien de igual autoridad y esencia es capaz de recibir este honor de entregársele todas las cosas, como dice acá Jesús. Pero a su vez esto revela un poco respecto, si usted lo pone a analizar, va a encontrar aquí un poco respecto a la relación íntima entre ellos y la distinción entre sus roles. El Padre determina al Hijo como el agente que administre todas las cosas, que son cosas que a su vez también a Él le pertenecen. ¿Por qué esto es así? Bueno, el mismo Jesús lo declara a continuación. Porque nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Déjame decirte que un judío de ninguna manera hablaría así respecto de Dios, como Jesús está hablando acá. Sería considerado como un blasfemo, al menos que ese judío sea Dios mismo encarnado. Jesús se llama a sí mismo, de una manera impresionante, se llama a sí mismo Hijo, otorgándose la potestad, capacidad e identidad divina. Nadie lo puede de verdad conocer a Él, dice, sino solo el Padre. Eso lo pone a la par suya. Pero incluso Él dice, nadie conoce al Padre, sino solamente Él como Hijo. Esto, si había allí gente que no lo quería, le habrá entrado un enojo, una ira, este blasfemo. Lo habrán querido apedrear probablemente algunos cuando escucharon esto. Nadie podría arrogarse tal facultad si no se tratara del único Dios verdadero. Estas declaraciones no dejaban espacio para dudas. Si bien muchas religiones dan vuelta diciendo que Jesús nunca se atribuyó a sí mismo la deidad, está claro que sí. Jesús te está declarando aquí de manera abierta su deidad e igualdad con Dios Padre en asignarse las cosas que Él podía hacer. Así como el Padre es soberano para esconder las cosas de uno y dárselas a conocer a otros, el Hijo también lo puede hacer, dice aquí el texto. El Padre le ha dado toda autoridad. Ahora, ¿qué nos enseña eso? La realidad de que nadie puede ir a Dios si no es por medio de que el Hijo lo revele. Por ende, solo el llamado de Cristo es el que permite al pecador poder llegar a Dios. Por eso, en pasaje paralelo de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús lo dice abiertamente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque solo Él lo puede revelar, porque solo es a través de Él. La fe genuina responde a ese llamado, pero lo hace solo porque el Hijo es soberano y quiere revelarlo. Ahora, esto es lo que Mateo quiere que sus oyentes comprendan con el testimonio de las palabras del Maestro. Así como es verdad que los impenitentes son responsables de su perdición, también es cierto que aquellos que responden al llamado de Cristo, sus discípulos, no encuentren en sí mismos razón para jactarse de haber venido a Cristo, porque si lo hacen es solo porque el Señor se ha revelado en sus vidas. Por ende, la fe genuina no produce orgullo, sino un reconocimiento honesto y humilde de nuestra propia indignidad y una gratitud al Señor porque en su voluntad ha decidido darnos a conocer a Dios.
Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, en adelante, nueva versión internacional, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. La fe genuina, entonces, es la única que responde al llamado de Cristo. ¿De qué consta este llamado? La primera característica es que es un llamado soberano. Esta enseñanza buscaba dejar las cosas en claro. La base de sustentación de toda fe, que dijimos superficial, es una certeza errada, pero certeza al fin, de pensar mejor de uno mismo de lo que de verdad debería pensar, de lo que en realidad somos. El hombre que se aferra a una religión como modo de llegar a Dios está confiado en sus propios aportes personales para alcanzar tal fin y a la religión la ve de algún modo como algo que tape aquellas pequeñas deficiencias que le restan por cubrir, que termina de darle lo que por sí solo no puede. Bueno, lo que no advierte esa persona es que así no funciona con Dios. Por naturaleza estamos completamente privados de conocer a Dios. No nos da por nosotros mismos. Como dice allí Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 23, versión Biblia de las Américas, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No nos da. Y no solo que no nos da, sino que no hay nada en esta tierra que pueda suplir lo que nos falte. Es una cuestión, para que usted entienda, de dignidad moral. Somos enemigos del Rey y a causa de nuestro pecado no tenemos ni el derecho ni la capacidad de llegar a su trono. Usted se imagina a alguien que es enemigo de un rey entrando delante del trono y diciendo acá estoy yo. No llega a abrir la puerta, que lo estampan contra una pared con una lanza. ¿Por qué? Porque es enemigo. No tiene ningún derecho, no tiene ninguna capacidad de poder entrar ante el trono. Salvo que Él nos llame, salvo que el Rey te llame. Por ende, la fe genuina solo responde al llamado de gracia. No hay ningún mérito en eso, porque no se nos llama porque seamos merecedores, sino porque el Rey soberano en su gracia nos ha convocado. Ahora, creo que al menos podemos extraer dos enseñanzas muy claras de esta primera realidad. Un reflejo claro de una fe genuina a partir de reconocer el llamado soberano de Dios es una aceptación de nuestra indignidad, una indignidad que es inherente a nosotros. Mire, creo que Pablo lo explica con mejor claridad que nadie allí en 1 Corintios 26 al 31, hablando acerca de qué somos nosotros delante de Dios y lo que Él ha hecho. Dice, escuche, 1 Corintios 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero hay otro concepto también que queda dando vueltas. Pienso que esta sección deja mucho más en claro el porqué del reproche de Cristo para aquellos que no se arrepienten y se someten a Él. Si Él es soberano y llama, ignorar y despreciar su llamado deja muy en claro el tipo de fe que esa persona posee,
por más que haga muchas cosas religiosas o presuma tener fe en Dios. Si no se ha sometido a Él, si no se arrepiente. ¿Qué clase de creyente, entre comillas, puede considerarse aquel que no responde al llamado del Mesías de forma sumisa? ¿Qué tipo de religión está viviendo? ¿Cómo puede creer que alguien o que el Señor va a aceptar algo así? La siguiente característica de este llamado es que es un llamado al descanso de todo intento humano por acercarse a Dios. Es un llamado al descanso de todo intento humano por acercarse a Dios. El pasaje prosigue con una de las declaraciones más preciosas de Jesús que encontramos en los Evangelios. Quizá una de las expresiones más preciosas de todo el Nuevo Testamento, probablemente. Escuche, versículo 28. Solo volver a leerlo conmueve el corazón. Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la sección anterior se dejaba en claro que solo Él tiene la potestad de revelar al Padre. Siendo así, como el Mesías soberano, es que entonces hace este llamado del versículo 28. Y es un llamado realmente extraordinario. Es un llamado impresionante si nos ponemos a pensar. No tendríamos todo el resto de la tarde y noche para estudiarlo. Simplemente vamos a ver algunas cuestiones. Anteriormente vimos que Mateo mostraba que el mensaje de Juan era similar al de Cristo, ¿se acuerdan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era básicamente el mismo tipo de mensaje. Mateo justamente los comparaba para mostrar que Jesús hablaba acerca de lo mismo que Juan. Pero acá cambia, hay un giro, ¿no? En esta porción podemos notar otras palabras de Jesús que ya ni Juan, ni los apóstoles, ni ningún otro más podría haber dicho. Nadie más. Juan habló acerca del Mesías, por supuesto que sí. Los apóstoles hablaron acerca del Mesías también. Pero ahora aquí en este pasaje hay alguien que toma la palabra y que llama a las personas a que vengan a Él. Algo que ningún otro predicador jamás va a decir. Todos hablaban: vengan a Él, vayan a Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Vengan a mí. Nadie más podría decir eso. Ningún predicador jamás debería decirlo: vengan a mí. No vengan a mí, a Cristo. Cristo dice: vengan a mí. ¿Qué quiso decir con vengan a mí? Bueno, un comentarista lo expresa así, me pareció muy claro. Él dice: la salvación no viene a través de un credo, una iglesia, un ritual, un pastor, un sacerdote o cualquier otro medio humano, sino a través de Jesucristo, quien dijo: venid a mí. Venir, dice este autor, es creer hasta el punto de someterse al señorío de Cristo. Jesús declaró: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca o no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Venir y creer son paralelos, al igual que lo son tener hambre y tener sed. Venir a Cristo es creer en Él, lo cual resulta en no volver a tener hambre y no volver a tener sed. Allí en Hechos capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en ese texto del Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, nuevamente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por otra parte, es importante ver a quiénes llama. Ya vimos qué significa venid a mí. Ahora, ¿a quiénes llama? ¿A quién dice aquí el texto?
a todos los que están trabajados y cargados. ¿Quiénes son estos trabajados y cargados? De acuerdo al contexto, serían los mismos a los que antes llamó niños. Con esa descripción dejaban claro que las personas que vienen a Cristo son las que como niños pequeños se someten en dependencia a Él. Pero ¿qué quiere decir ahora con esta identificación? Con esta nueva aquí, trabajados y cargados. Bueno, por un lado, cuando se hablaba de alguien trabajado, aquí la palabra es copiado, la idea era de una persona que había estado tan atareado al punto de quedar completamente agotado. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 6, se la menciona del mismo Jesús. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, aquí la palabra es copiado, se sentó así junto al pozo. Jesús había estado caminando muchísimo bajo el sol fuerte y se sentó porque estaba cansado, agotado. Entonces, evidentemente Jesús aquí no está hablando de manera literal del agotamiento físico por mucho esfuerzo. Mucho menos entendemos que no está hablando de manera literal de este tipo de cansancio, si vemos que el término que está en el original es un participio presente activo, o sea, algo no momentáneo de un instante, sino algo que viene de siempre y que se mantiene de continuo en esta condición. Está hablando de alguien que está todo el tiempo en ese agotamiento. Y voy a decir, bueno, pastor, ese es mi caso, siempre estoy cansado. Bueno, hay gente que dice que está todo el tiempo cansado, pero sabemos que no es así. Que hay momentos que sí se cansa, pero que después está normal. No es el punto de cansancio físico acá, o de agotamiento de ese tipo. Jesús se está refiriendo aquí en sentido figurado al trabajo arduo de tratar de alcanzar el camino de salvación. Ese es el trabajado. Jesús llama a que acudan a Él todos los que están agotados por intentar por sus propios recursos de encontrarse y agradar a Dios. Como dice un erudito, Él invita a la persona que está cansada de su búsqueda vana de la verdad por medio de la sabiduría humana, a quien está agotado por tratar de ganarse la salvación y que ha perdido la esperanza de lograr por sus propios esfuerzos la norma de justicia divina. Esto en cuanto a trabajado. También menciona aquí al cargado. Aquí cargado, el foco está en alguien que ha recibido un peso muy grande sobre sus lomos. A diferencia del trabajado, que estaba exhausto por tratar por sus propios medios de alcanzar el favor de Dios, el cargado es aquel que sobrelleva una carga externa que le han impuesto, con un intento de lo mismo, de querer acercarse, de ganar, de agradar a Dios, pero que al igual que por su propio medio es algo inútil. Haciendo un estudio de contexto podemos saber que en aquel entonces las enseñanzas de los líderes religiosos se habían vuelto tan grandes, tan demandantes, tan absorbentes, que prescribían normas y fórmulas para casi todas las cosas que las personas hacían en su vida, sobre casi todo lo que tenían que hacer, sobre, no sé, desde cómo tenían que orar, qué horario específico, hasta cómo lavar los platos, absolutamente todo. No solo se tornaba casi imposible aprenderlas todas porque eran un montonazo, mucho más el tratar de cumplirlas todas. El punto es que descuidando el espíritu de la ley, se habían impuesto pesadas cargas religiosas a la gente que se les hacía muy difícil, imposible de llevar, frustrante, aunque, y Jesús va a denunciarlo mucho más adelante, estos líderes hipócritas ni siquiera la respetaban, lo mismo que ellos enseñaban, aunque obligaban al pueblo a hacerlo. Jesús lo va a denunciar más adelante y dice en capítulo 23, versículo 4, hablando de los fariseos y los escribas, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esa hipocresía religiosa había en aquel momento. Bueno, ante esta realidad es que Jesús hace su llamado, que podría leerse así: vengan a mí todos los que están en esta condición de vida, agotados por tratar de esforzarse de ganar su salvación y cargados por intentar cumplir aquello que la religión les demanda que tienen que hacer para alcanzar a Dios. Vengan a mí, todos esos,
porque yo les puedo dar descanso. ¿Cómo es esto? Bueno, Jesús está remarcando que puede darles reposo porque aquellos que creen en Él ya no tendrían que seguir trabajando por su salvación ni teniendo que afrontar el agobio por la carga religiosa que se les había impuesto. Nada de eso los podía acercar a Dios, pero Cristo sí. Aquellos que acudieran a su llamado podrían encontrar el descanso que sus almas tanto anhelaban. Nadie más fuera de Jesús, nadie más fuera del Mesías podía darles eso. Porque Él es el Mesías que había venido al mundo a resolver el problema más grande del hombre, su enemistad con Dios a causa de su propio pecado. En el fondo de su corazón, lo que más el ser humano desea y quiere es arreglar cuentas con su Creador. El texto nos está informando que eso solo es posible por medio de su Hijo. Solo Él. Ahora, lo que nos queda por pensar, haber entendido aquí el texto, es cuál es el propósito. ¿Para qué el apóstol relata este llamado de Jesús? Ya hemos dicho que en este pasaje se nos está contando acerca de cómo identificar una fe genuina. Bueno, si podemos meditar por un instante en las palabras de Jesús, llegamos a la conclusión que una fe genuina es una que se rinde a su llamado, que viene a Él, que si Él dice, vengan a mí, ¿qué haces? Viene. Que reconoce que cada intento propio por alcanzar el favor de Dios no sirvió ni va a servir. Que tratar de seguir al pie de la letra los lineamientos de cada religión humana que busca acercarse a Dios por medio de la obediencia a reglas y tradiciones y más tradiciones de hombres no funciona para nada, sino que lo único que trajo a la vida es más carga y ningún resultado positivo. Y que entonces, luego de tratar y de nunca alcanzar, por la fe se arroja a los brazos de Cristo. Esa es la clase de fe que Dios pide de aquellos a los cuales recibe. Que renuncian a todo intento humano por acercarse a Él y se arrojan a Cristo por la fe. Esa fe fue la que no halló en las ciudades que antes vimos que recibieron el ministerio de Jesús, pero no se rindieron a Él. La fe genuina es la única que responde al llamado de Cristo. ¿De qué consta este llamado? La segunda característica que el texto presenta es que es un llamado al descanso de todo intento humano por acercarse a Dios. Creo que la enseñanza de Mateo de esta sección es muy relevante para nuestras vidas. Sin duda que el creyente verdadero, entiende con claridad lo que el apóstol explica en esta porción. Lo lee y dice, este soy yo. Vinimos a Cristo trabajados y cargados y Él nos dio descanso. Ya no tenemos que luchar más para que Dios nos acepte. Ya hemos sido recibidos no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Hemos creído en Él y Él nos hizo descansar. Luego de tanto tratar y nunca llegar, confiamos en Él y Él rescató nuestra vida de la ruina en la que estábamos. Por eso podemos expresar algo parecido al salmista en Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y al meditar en las palabras de Jesús, el pensar en el descanso que solo Él puede dar, brinda a nuestras vidas el gozo actual de no tener que tratar de rendir examen delante de la justicia de Dios, porque ya estamos en paz con Él, como cantamos, ya estoy bien con mi Dios, estoy en paz, ya está todo bien entre nosotros. Pero junto con eso también
una esperanza viva y seguro que muy pronto este descanso será incluso más glorioso, incluso más extraordinario, cuando en su reino disfrutemos de la herencia que Él ha prometido para aquellos que le siguen con Él. Como Jesús más adelante habla allí en Mateo 25, 21, y diga entonces, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Allí será el descanso completo de toda nuestra vida. Pero es claro que una fe genuina no solo renuncia a todo intento humano por acercarse a Dios y descansa en Cristo, no solo en el primer instante de nuestra salvación, sino que cada día, a cada momento, sigue yendo a Él por la fe, porque es tan dependiente de Cristo como el primer día. Los creyentes vamos todos los días al Señor a encontrar el descanso. Finalmente, este descanso en Jesús no es un llamado a una indiferencia de sus mandamientos o a relajarse de tener que cumplirlos en devoción. Es una sumisión diaria, pero no para aportar algo a nuestra salvación, sino como un acto de adoración, obediencia a aquel que ya ha hecho todo por nosotros para que podamos nosotros vivir esta nueva vida en Él. Finalmente, la tercera característica de este llamado es que es un llamado a cargar el yugo de Cristo. El pasaje termina con una declaración más de Jesús también preciosa. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, miremos primero lo que pide. En primer lugar, aquellos que antes llamó niños, a los que reveló todas las cosas, y después llamó trabajados y cargados, a los que le da descanso, es entonces a los que le dice que lleven su yugo. ¿Qué es esto del yugo? Bueno, es una herramienta que se usaba antiguamente para dirigir a los animales del campo. Se le colocaba sobre el animal el yugo para poder dirigirlo. Pero también, de manera metafórica, en aquel entonces usaba esta expresión, llevar el yugo, como la decisión de alguien de ponerse en sumisión bajo la guía e instrucción de un maestro, de un rabino, de un líder judío. Al decir llevar el yugo era también ponerse bajo esa dirección, bajo su sumisión. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Cristo con esto? Que llevar su yugo es básicamente someterse a Él en cuanto a su autoridad, su identidad y su doctrina. Dicho de otro modo, aquellos que por la fe vienen a Cristo son los que adoptan en su propia vida el camino del discipulado cristiano. Se convierten en discípulos del Señor. Eso es llevar el yugo. Pero hay algo que dejar en claro que es central. Yo creo que lo venimos entendiendo, pero está bueno volver a repetirlo porque a veces dudamos un poco de esto. A los que Jesús salva, que les perdona los pecados, que les da a conocer a Dios, irremisiblemente también se convierten en sus discípulos. O sea, no se puede separar una cosa de otra. Quien es cristiano es hijo de Dios, es un pecador redimido, es una nueva criatura, es un heredero del reino de Dios, es una oveja del redil, un ladrillo en el edificio de Dios, todas las imágenes, realidades que se nos menciona, pero asimismo también es un discípulo. No es que puede decir yo soy un redimido, pero no soy discípulo. No es que puedo decir soy un hijo de Dios, pero no soy discípulo. No se puede elegir solo una categoría. O se son todas o no se es ninguna. Por eso es que Jesús a continuación indica con claridad, aprendan de mí. El término para aprender aquí es la palabra mantano en el griego,
se relaciona justamente con el término discípulo, que es la palabra matetes, por lo que entonces uno que toma el yugo y que aprende de él es en realidad un discípulo que se somete a Cristo. ¿Qué aprenden de él? Todo lo necesario para vivir conforme a su reino, todo lo que Jesús es y todo lo que ha hecho y todo lo que también incluso espera, ¿qué cosa? Que enseñemos a los demás. También. La vida cristiana, hermanos, es la vida del discipulado. Por ende, quien responde a su llamado lo hace comprendiendo que ahora, como recién cantábamos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Esa es la vida del discípulo. Ya nos conocen como, este es un discípulo. Ni siquiera importa ya nuestro nombre, ni siquiera importa cómo nos identifican. ¿Quién soy? Un discípulo de Cristo. Eso es lo que soy. Un pecador redimido. Alguien a quien Él rescató. Nada más. Pablo lo decía con claridad. Lo hemos leído y bien cabe volver a leerlo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero además, Jesús también da aquí una descripción preciosa de sí mismo, precioso. Manda que aprendamos de Él, dice que es manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué dice esto? Bueno, pensemos un segundo. Las personas que acudían a Él lo harían porque estaban cansados de cargar el yugo legalista de aquellos que le prometían libertad, pero que los terminaban oprimiendo y hundiendo más al no estar a la altura de los estándares religiosos estrictos que les imponían. Pero con Jesús no es así. Así como Él es soberano para revelar a Dios a quien quiera, es también manso y humilde de corazón para acoger tiernamente a aquellos que acuden a Él deshechos y en la ruina espiritual para seguirlo por la fe. Estas palabras de Jesús presentan preciosas profecías del Antiguo Testamento, donde justamente se mencionaba el carácter misericordioso del Mesías. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42, versículos 2 y 3, dice del Mesías: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Zacarías capítulo 9, versículo 9 menciona del Mesías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y qué dice? Humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. Es en Él entonces que aquellos que le sigan tomando su yugo son los que buscan y encuentran el buen camino, hallando entonces el descanso para sus almas. Algo que también se había profetizado acerca de poder seguir al Mesías. En Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué dice nuevamente ahí? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué dice Jeremías capítulo 35, versículo 25? Jehová el Señor hablando a su pueblo: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿Y Jesús qué dice acá? Vengan, yo los voy a hacer descansar. Eso es lo que Cristo ofrece a aquellos que creen en Él. Su yugo es incomparablemente mejor que cualquier otro que las personas hayan cargado. Por eso describe que su yugo es fácil y ligera su carga. Al menos estas palabras enseñan dos asuntos importantes. Primero, que este yugo es más fácil y ligero porque no sofoca la vida de nadie que lo toma.
Los yugos que la gente conocía les prometía mucho, pero no les daba nada. Solo los dejaba más trabajados y cargados, pero el suyo es diferente. Llevar su yugo es verdadera libertad, porque a Cristo es a quien seguimos y porque Él, como es manso y humilde de corazón, no pondrá sobre nuestros lomos una carga más dura que la que podamos soportar. Él nos ayuda. Él, como vimos, pastorea nuestros corazones. No nos deja solos en el camino que tenemos por delante al seguirlo. Pero es liviano y fácil también porque nos enseña qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros y cómo quiere que vivamos. Y la pregunta es, si fuimos hechos para Dios, ¿qué mejor que aprender de Cristo cómo podemos vivir para su gloria? ¿Qué mayor libertad puede hacer eso que poder vivir ahora de acuerdo para lo que hemos sido creados? Ahora, luego de entender estos conceptos, nos queda revisar qué relación hay con el tema que el apóstol está enseñando a sus oyentes. Antes mostró que la fe genuina responde al llamado soberano de Cristo que nos llama a descansar en Él, dejando de lado nuestros propios intentos de acercarnos a Dios. Bueno, en esta sección agrega que esta misma fe genuina no solo viene a Cristo confiando en Él para salvación, viene también rendido a Él, aceptando cargar su yugo sobre nosotros. La vida cristiana, escúchame por favor y téngalo siempre presente, no se trata de vivirla como uno quiere. Yo sé que por ahí muchos dirán, eso es una locura, ¿cómo no voy a vivir como yo quiero? No, la vida cristiana ya no se trata de vivirla como uno quiere, nada que ver. Se trata de seguir a Cristo y vivir la vida de acuerdo a lo que Él requiere de nosotros. ¿Por qué? Porque como niños somos dependientes de Él. Porque viniendo a Él, trabajados y cargados, hallamos descanso. Y porque, habiendo entendido que otros yugos nos dejaron maltrechos y arruinados, hemos sido persuadidos que el yugo de Cristo es el único que vale la pena cargar y por eso es que por fe definimos llevarlo. Estos son elementos centrales de una confianza verdadera en el Señor. La fe genuina es la única que responde al llamado de Cristo. ¿De qué consta este llamado? La tercera característica que el texto presenta es un llamado a cargar el yugo de Cristo. Esto nos llama a la reflexión. Una fe verdadera no solo que no permanece indiferente, ni pone tampoco excusas para someterse, sino que se refleja en la iniciativa del cristiano por asumir el costo de seguir a Cristo y de servirlo, cargando su yugo sobre su propia vida. Y el creyente verdadero no se pone a pensar si le conviene o no le conviene, si vale la pena o no vale la pena. No lo hace porque sabe que el único camino a la vida eterna es llevando el yugo de Cristo. Pero no solo lo carga durante un tiempo y luego dice, bueno, ya está, no lo llevo más. Lo carga voluntariamente durante toda su vida. Pero no hay momentos donde a veces cuesta, donde uno vacila. Por supuesto, es cierto que ocurre momentos de vacilación. Hasta el hombre más grande entre los nacidos mujer, como fue Juan el Bautista, tuvo esos momentos de vacilación, tuvo esos momentos de duda. Pero la perseverancia y la constancia de morir a uno mismo, a estar dispuestos a sufrir el desprecio y el rechazo, incluso de nuestros seres queridos por causa de Cristo, esperando la esperanza de la gloria eterna cuando Cristo regrese, es lo que certifica a una fe como verdadera. En un hemisferio como el occidental donde vivimos, que en general se reconoce como cristiano, la gente se llama cristiana. La verdadera fe es la que se comprueba por los frutos. Y la que es genuina, como estamos viendo en este pasaje, es especial porque es la única que responde de corazón al llamado de Cristo. Te pregunto,
¿Es esta clase de fe la que ves en tu vida? No, sí soy cristiano. Ok, ¿has respondido al llamado de Cristo? No sé. ¿Lo estás siguiendo de verdad, de corazón? ¿Te estás sometiendo a Él? Y entonces no sé. Finalmente me gustaría hablarles de aquellos que todavía hoy están sin Cristo. En este pasaje has escuchado algo que es precioso. No lo digo simplemente para emocionar a nadie. El texto mismo lo vimos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué vimos en el texto? Querido amiga, querido joven, niño, adulto, el que está acá, quien sea que hoy me escuche y que todavía no está en Cristo, escúchame por favor. El Señor te llama. El Señor te llama. Te convoca a que vengas a Él. Solo Jesús puede hacerlo porque Él es soberano. Es el Mesías. Vino a redimirnos. Él sabe perfectamente que tus intentos propios por salvarte no han funcionado. Y Él sabe que nunca lo hará. Nunca van a servir. Cualquier intento propio por salvarte no va a ser. El yugo de la religión, de las buenas obras, de una vida tranquila, sin sobresalto, buena a los ojos de los demás, tal vez te parecieron ser una buena opción. Pero hasta acá la realidad, querido oyente, no ha hecho nada significativo en tu deseo de acercarte a Dios. No ha hecho nada. No puede hacer nada. Y no puede hacer nada porque fuera de Cristo no hay salvación. Como leímos hoy, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en vos, no hay salvación en mí, no hay salvación en ninguna otra persona, porque no hay otro nombre, dice Pedro, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es solo en Él. Ni un pastor, ni una religión, ni un templo, ni una vida próspera. Solo Él te puede salvar. Solo Él. Por eso Él te llama en esta hora, querido amigo y amiga. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En esta tarde has escuchado el llamado más importante en la vida. La pregunta que me queda por hacerte, querido oyente, es ¿qué vas a hacer? Solo puedo decirte, vení a Cristo. No desoigas más su llamado. No lo pospongas más. En este día, tu vida puede cambiar para siempre. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por este precioso pasaje, por todo lo que nos has hablado en esta tarde, que podamos meditar en estas verdades que hemos escuchado, que pueda obrar en nuestras vidas, pueda obrar en nuestro corazón, Señor, en todos los que estemos aquí, Señor, que no seamos indiferentes al llamado de Cristo. Nuestra vida pueda reflejar esa fe genuina que es la que la Biblia muestra y no la que nosotros podemos haber inventado o imaginado. Si hay alguien aquí que estaba confundido hasta acá, que se había aferrado a otras cosas y no a Cristo, que hoy pueda venir a Cristo para encontrar la salvación. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.